ya que a nosotros nos interesan exclusivamente las funciones, las que cumplen esa condición. El trabajo práctico lo sacan de la página principal, a la izquierda unidad 1, en este caso unidad 2, la de funciones, y el ejercicio 1 dice f de x igual a 3x cuadrado menos 6x. Determine dominio, rango e intersección con los ejes coordenados de la siguiente función. Una regla que vamos a aprender es que el dominio van a ser los números reales, salvo 3 situaciones. Entonces, el dominio de una función f de x va a ser igual a los reales, salvo que exista a cociente b raíz de índice par c logaritmo. Esas son las 3 cosas que podrían hacer de que el dominio no sean los números reales. Y en el caso de cociente tenemos que evitar, o sea, el denominador igual a 0, es el denominador debe ser distinto de 0. En el caso de la raíz de índice par, el radicando debe ser mayor o igual a 0. Y en el caso del logaritmo, el argumento debe ser mayor que 0. Esas son las 3 condiciones que yo debo buscar que se cumplan. En el caso de esta función que estamos trabajando, ustedes fíjense en que no tengo cociente, no tengo raíz de índice par, no tengo logaritmo, por lo tanto el dominio de esta función es igual a los números reales. Vamos a estudiar ahora cuando esta función, f de x, se intersecta con el eje de las x. Eso va a implicar que y es igual a 0, o que f de x es igual a 0. Planteemos esa situación. Esto es f de x, 3x menos 6x igual a 0. En este caso, esto lo pueden resolver sacando un factor común. Por ejemplo, acá saco factor común 3x y me va a quedar x menos 2 igual a 0. Para que un producto se haga 0, o esto es 0, 3x igual a 0 implica x1 igual a 0, o esto es 0, x menos 2 igual a 0 implica x2 igual a 2. Y ahí tengo mis dos raíces.
que serían los dos cortes del eje. O sea, corta el eje en x1 igual a 0 y en x2 igual a 2. O lo podrían haber calculado usando Bhaskara, menos b. Ustedes saben que estas expresiones tienen la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Y la fórmula de Bhaskara para encontrar las raíces de una expresión cuadrática es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a y por c sobre 2 por a. Entonces aplicamos eso aquí. B vale menos 6, o sea, menos b es 6, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 36, menos 4 por a y por c, es menos por más, menos, y por menos más, o sea, va a ser más acá. Pero es, perdón, va a ser menos. El menos c no existe. Va a ser menos 4 por 3, 12, y por c, que no está, o sea, vale 0, vale 36 menos 0. Sobre 2 por a, 2 por 3, 6. O sea que esto me va a quedar 6 más menos 6 sobre 6. Bueno, para que coincida con el otro, voy a poner al revés, menos más, si hacemos el menos primero. Entonces x1 va a ser 6 menos 6, 0, dividido en 6, 0. Y 6 más 6, 12, dividido en 6, 2. Que es lo mismo que ya habíamos llegado por el otro método. Entonces tengo intersección con el eje x en x igual a 0 y en x igual a 2. Copien por favor hasta acá, así hacemos la intersección con el eje y vemos la gráfica y el rango. Bien, veamos la intersección con el eje y. F de x intersectado con el eje de las y implica x igual a 0. Entonces siempre tienen que preguntarse, ¿x igual a 0 pertenece al dominio? Sí, porque el dominio son los reales. Entonces avanzo. ¿Qué voy a buscar? F de 0, que va a ser 3 por, donde dice x, 0 al cuadrado, menos 6 por 0. 0 al cuadrado es 0, 3 por 0, 0, menos 6 por 0, 0.
f de 0 es 0. O sea, el punto 0, 0. Entonces, el cruce del eje Y va a ser en Y igual a 0. Bueno, tengo los cruces de los ejes, tengo el dominio. En el caso de una parábola, teniendo los dos puntos del cruce del eje, lo único que nos faltaría es el vértice. El valor A indica para dónde abre la parábola, en este caso, un A positivo indica que la parábola abre hacia arriba, y la coordenada X del vértice B sub X se calcula menos B sobre 2A. O sea, B es 6 menos 6 sobre 2 por A que vale 3. Y eso da 6 sobre 6, da 1. Y la coordenada B sub I es igual a F de B sub X. O sea, va a ser F de 1, que es 3 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1. Y eso me da menos 3. O sea que tengo vértice XY en el punto 1 menos 3. Lo llevo a la gráfica. En 1 menos 3 tengo vértice, tengo corte del eje X en 0 y en 2. Es coincidente el corte del eje Y justo en 0, en Y igual a 0 también. Y a partir de ahí ustedes pueden generar la gráfica de esto. Ahí. Algo así. Si iluminan del costado y ven que el reflejo produce esa gráfica que está en negro sobre el eje, van a ver que el rango va desde menos 3 incluido hacia infinito. Por lo tanto, el rango de f de x es menos 3, cerrado, infinito. Copien, por favor.
Y les comparto la pantalla del GeoGebra. Ahí pueden observar ustedes la gráfica. Pueden ver ahí los... Sí. La función decrece de menos infinito hasta 1, sí. Claro, abierto porque 1 ya vamos a estudiar más adelante. 1 es un punto de inflexión, no un punto de inflexión, digamos, en este caso un mínimo. Pero ya vamos a estudiar eso, todavía no hemos llegado a esa parte. Fíjense en la función cuadrática. A esta función cuadrática, si yo le saco el menos 6x este, y la actualizo, se va al origen de coordenadas, ¿ven? El 3 positivo hace que abra hacia arriba. Si este valor A fuese un valor negativo, yo doy valor negativo, fíjense cómo abre hacia abajo. Entonces el valor de A, el signo de A en realidad, hace a la apertura hacia arriba o hacia abajo de esa parábola. Es decir, si yo altero este número, en vez de 10, en vez de 3, perdón, le pongo 10, como se afina, y si en vez de eso le pongo un medio, o sea, 0,5, como se ensancha. Entonces la apertura está dada por este valor que yo le estoy poniendo adelante, el valor A de la función. Ahora miren cómo se comporta con el otro componente, que es menos 6x en este caso. Cómo se desplaza. ¿Y qué pasa si esto hubiese sido más 6x? Está sobre el otro lado. ¿Y qué pasa si esto hubiese sido 0,5, como en el otro caso que vimos recién? Ven cómo va cambiando, cómo va rotando según, bueno, jueguen ustedes con esos valores para que descubran. Y si esto hubiese tenido un C, acá, 5 por ejemplo, miren cómo la desplazo de ubicación. Y si esto hubiese sido menos 5, cómo se va para abajo el vértice, ¿ven? Volvamos a la función nativa. Acá ustedes observan los cruces, observan el vértice que hemos calculado en 1 menos 3, observan el cruce del eje X en 0 y en 2, y el del eje Y en Y igual a 0. Que nosotros lo hemos hecho analíticamente. Acá estamos usando una herramienta, que el GeoGebra, que lo acceden online, geogebra.org. Pueden descargarlo o pueden trabajarlo directamente en línea. Bien, vamos a trabajar ahora otro ejercicio.
Bien. El ejercicio 2 dice f de x igual a raíz de x menos 2. Cuando vean esta clase de ejercicio así con esta expresión, tienen que acostumbrarse a que es una parábola recostada. El problema de las parábolas recostadas es que si yo la tomo completa, no es función. Porque si esto es una cosa así, a este valor de x le va a corresponder este valor de y, pero también le va a corresponder este otro valor de y. Entonces, no es función, esto lo van a estudiar en álgebra, así completo, pero en análisis matemático nos interesan las funciones, donde a cada valor de x le corresponde uno y solo uno de y. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una única rama. O sea, no tomo esta rama, tomo esta. O sea, que en realidad esto que está escrito aquí sería más raíz de x menos 2. O sea, estoy tomando solo la mitad de la parábola para el ejercicio. No está escrito, pero es como si lo estuviese. Si quiero tomar la otra rama, tiene que estar explícitamente puesto el signo menos aquí. Si no, la raíz tiene doble signo y no sería función. Acá me habla que son funciones, que analice las siguientes funciones. Entonces, si es función, estoy tomando una única rama. Entonces, cuando voy a analizar el dominio, tengo que hacerme las tres preguntas que habíamos dicho. ¿Hay cociente? No. ¿Hay raíz de índice par? Sí, sí hay raíz de índice par. Entonces, decía que tenía que ver que radicando x menos 2 sea mayor o igual que 0. Despejo, y eso me da que x tiene que ser mayor o igual que 2. O sea que el dominio de la función va a ser 2, incluido 2, hasta infinito. Desde 2 hasta infinito. Ahora voy a estudiar el cruce con los ejes, o sea, la función intersectada con el eje de las x, que ya habíamos dicho que eso implicaba que y era igual a 0. O sea que yo a raíz cuadrada de x menos 2 lo igualo a 0. Entonces, ¿qué hago? Le aplico cuadrado a ambos miembros. En este caso, como estoy tomando solo el lado positivo de esto, no va a ser valor absoluto de x más 2, porque ya sabemos que vamos a tomar la rama positiva. ¿Sí? Si no estuviese esta indicación, el resultado de la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado es valor absoluto de x menos 2. ¿No? En este caso, cancelo y 0 al cuadrado es 0. Entonces, x va a ser igual, x menos 2 igual a 0, lo paso al otro miembro, x igual a 2. Ya tengo cruce en x igual a 2. Un único cruce. Profe, Sí. ¿ese sería el vértice de aquí? Va a coincidir con el vértice. Ya van a ver cuando hagamos el cálculo que va a coincidir con el vértice. No siempre es así. Podría estar desfasada, pero en este caso sí va a ser coincidente con el vértice. F de x intersectado con el eje de las y implica x igual a 0. Pero fíjense que x igual a 0 no pertenece al dominio, porque el dominio es 2 infinito. Entonces, x igual a 0 no pertenece al dominio de f de x, por lo tanto, no existe f de x
intersectado con el eje de la sigma. Tienen que aprender la notación matemática con la cual se van a ahorrar, porque si no lo van a tener que escribir en lenguaje coloquial a esto. La notación matemática les ahorra bastante. Bien, ya tengo dominio, tengo los cortes de ambos. Tengo en realidad un solo corte, o sea, tengo un solo punto. O sea que voy a tener que trabajar probablemente una tablita de valores. Si ustedes toman valor 2, 2 menos 2, 0, raíz de 0 es 0. Si ustedes toman el valor 3, 3 menos 2, 1, raíz de 1, 1. Y si ustedes toman el valor 6, por ejemplo, 6 menos 2, 4, raíz de 4, 2. Ya tengo un par de valores como para esbozar una gráfica. Para el valor 2 le corresponde 0, acá. Para el valor 3 le va a corresponder 1. Para el valor 4, 5, 6 le va a corresponder 2. Así que acá ustedes van a tener algo así. Que la mitad en realidad, porque si la gráfica es incompleta, tendrían la otra mitad acá de este lado, que es la que no tomamos para que esto sea función. Y si iluminan desde aquí y ven el reflejo va a ser desde 0 hasta infinito, o sea que el rango de f de x va a ser igual a 0, lo toma, este valor, 0, infinito. Copien, por favor.
observen en la gráfica de esta función cómo arranca a partir de 2, 0. Acá para 3 se corresponde con 1, que es lo que hemos calculado nosotros, y para 6 se corresponde con 2. El próximo valor que hubiese sido es 11, ¿ven? 11 menos 2 hubiese sido 9, raíz de 9 es 3, ¿ven? Que sería el otro valor exacto. Todo lo demás serían valores decimales. Ahí está la curva. Y lo que yo le planteaba, con el valor positivo, si yo le pongo valor negativo, me graficaría la otra mitad, ¿ven? La mitad de abajo. En ambos casos sería función, pero yo tengo que elegir o una o la otra, la positiva, en este caso la que grafico, la negativa. Y ahí pueden observar que el rango va desde 0 hasta infinito. Bien, veamos un ejercicio más. F de x, x elevado a la 2 tercios. Se hace nuevamente la pregunta. ¿Hay cociente? No hay. ¿Hay raíz de índice par? Sí hay raíz, no es de índice par. Pero en realidad esto ustedes lo pueden escribir como raíz cúbica de x al cuadrado. O sea, sí tienen una raíz, pero no es de índice par. ¿Hay logaritmo? No. Por lo tanto, el dominio de f de x va a ser igual a los reales. Veamos las intersecciones. O sea, f de x intersectado con el eje x, hemos dicho que implica y igual a 0. Entonces vamos a igualar a 0. Me conviene esta expresión igualarla a 0. Raíz cúbica de x cuadrado igual a 0. Elevo al cubo ambos miembros. Aquí el cubo igual a 0. Y x va a ser más o menos raíz cúbica de 0, que es 0. O sea, x igual a 0. Sería el cruce del eje x. Veamos el cruce del eje y. F de x intersectado con el eje y implica x igual a 0. ¿X igual a 0 pertenece al dominio? Sí, son los reales. Entonces calculemos f de 0, que va a ser 0 elevado a la 2 tercios, que es 0. O sea, y igual a 0 es el cruce del eje. Y bueno, vamos a necesitar la tablita también.
Hagamos una tablita. Veamos qué valores nos conviene darle en esa tablita. Por ejemplo, me convendría un valor menos 8. Menos 8 al cuadrado es 64. La raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 por 4 es 16, 16 por 4, 4 por 6, 24, por 1, 64, ahí está. Esto daría 4. Y después tendría el valor menos 1 al cuadrado es 1, la raíz cúbica de 1 es 1. El valor 0, 0 al cuadrado es 0, raíz cúbica de 0 es 0. El valor 1 positivo al cuadrado sería 1, raíz cúbica de 1 es 1. Y le doy el valor 8 al cuadrado de 64, raíz cúbica 4. Tomado los valores exactos, o sea, ustedes pueden darle, si quieren, menos 7, menos 6, menos 5, esos valores le va a dar con decimales. A ver, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. 1, 2, 3, 4. 4 menos 8 a menos 1, 1 a 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 1, 1. Y aquí 4, 8. Entonces me va a quedar algo así. Es un librito. Si iluminan de alguno de los costados, van a ver que proyecta un rango que va desde 0 y lo toma el valor 0 hasta infinito. Copien, por favor.
Bien, veamos otro más. Bueno, el 4 es muy similar, el D, f de x menos x cuadrado más 2x, muy parecido al otro con los signos cambiados, muy parecido al ejercicio A. Así que veamos los dos ejercicios por ramas. Bien. En los ejercicios por rama, el intervalo puede coartarles el dominio, o sea, el rango en el que valen, pero en este caso el rango de validez es menores, iguales que 3, mayores que 3, o sea, va de infinito, de menos infinito a infinito. Entonces hay que ver acá. Esto es medio engañoso, porque en realidad yo esto lo escribiría de otra forma, o sea, escribiría f de x igual, fíjense que si distribuyo este 2, esto quedaría 1 medio x más 1, que es una recta. Si x es menor o igual que 3, y 12 menos 2 es 10, dividido en 3 son 10 tercios que es una constante, si x es mayor que 3. Entonces, aquí no hay cociente, ni raíz de índice par, ni logaritmo, y abajo tampoco, por lo tanto, el dominio de esta función van a ser los números reales. Entonces ahora vamos a buscar la función. Profe, Sí, sí. a los trabajos prácticos hay que entregarlos. Mirá, años anteriores había que entregarlo, el año pasado no se ha entregado. Te aviso después, justo la jefa de cátedra en este momento está de licencia por enfermedad, así que cuando vuelvo y tengamos una reunión lo consulto. Lo que sí les recomiendo es que sí los hagan, porque la gente que hace los prácticos, mayormente la que aprueba los parciales, y la que no hace los prácticos es la que desaprueba los parciales. Eso es una constante, entonces sería muy recomendable que lo hagan, y ya que lo van a hacer, traten de hacerlo con un cierto ordenamiento, porque si tienen que presentarlo, les sirve. F de x intersectada con el eje x, entonces implicaba y igual a 0. En la rama de abajo no tiene sentido, es una constante. Veamos qué pasa en la rama de arriba. O sea, 1 medio x más 1 igual a 0. Tendrían 1 medio x igual a menos 1. X, este va a pasar para allá multiplicando, va a ser igual a menos 2. Y el corte del eje Y, f de x intersectado con el eje Y, implica x igual a 0, que sí pertenece al dominio porque son los reales, y sería f de 0, lo que en una recta se llama la ordenada al origen, que es 1 medio por 0 más 1, se va a dar 1, o sea, en y igual a 1. ¿Cómo sería la gráfica de esto? Para una recta necesito 2 puntos, que los tengo. Y igual a 1, o sea, corta acá. X igual a menos 2, corta acá. Por ahí pasa la recta que vale entre 0 y 3.
debería averiguar cuánto valen 3, que lo hago reemplazando acá. Quedaría 3 medios más 1, que son 5 medios, y 5 medios son 2 y medio. Aquí más o menos hasta ahí, tomándolo al valor. Pero por un lado tendría una recta que pasa por estos puntos y lo toma aquí a este punto. Y por otro lado tengo una constante, que es otra recta horizontal, en este caso 10 tercios. 3 por 3, 9, 3,3333. En realidad ustedes tienen que partir todo en tercios, esto lo parten en tercios y toman hasta acá. Y desde ahí, sin tomar este valor, sería abierta acá. Sería algo así. Profe, Sí, profe, ¿de dónde saca ese 3 que está abajo en la X? y hasta aquí llega, dice valores menores o iguales que 3. Acá. Ah, bien, bien. Este punto Gracias. llega a la expresión. Y yo lo calculo, como lo toma, hago 3 por un medio, 3 medios, más 1, 5 medios. 5 medios son 2,5, ahí. O corten Bien, bien. medio, medio, medio y toman 5 hasta acá, ¿eh? Mm, Y la otra es 10 tercios constante desde mayor que 0, o sea, abierta ahí en ese punto. Esa sería la gráfica de esa función. Copien y hacemos otro de los abiertos por rama.
Tengo una función trigonométrica y tengo rango de validez. O sea, en este caso, tanto seno como coseno no tienen ninguna de las restricciones que hablábamos. Ojo si alguna vez analizan tangente, porque tangente es seno sobre coseno y habría un cociente. Entonces sí va a haber restricciones. Pero en este caso, seno y coseno no tienen restricciones, salvo que nosotros le pongamos intervalo de validez, que aquí lo hay. Entonces, el dominio en este caso va a estar dado por ese intervalo de validez, que en este caso es desde menos pi hasta 0, y no lo toma, fíjense, menos pi, 0, si toma el valor menos pi, y eso unido a 0, que acá tampoco lo toma, hasta pi. Ese sería el dominio en este caso de esta función. Estudiemos si f de x intersecta al eje de las x, lo que implica y igual a 0. Entonces tendríamos seno de x igual a 0. Entonces habría que buscar el arco que tenga seno de x igual a 0. ¿Para qué valor sería? Si ustedes dibujan el círculo trigonométrico era un círculo que tenía de propiedad radio igual a 1. Acá es 0, acá es pi sobre 2, acá pi, acá es 3 medio pi, acá serían 2pi. Y si giro al revés, lo mismo. Si yo marco acá un ángulo, alfa, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, y esta es la hipotenusa que vale 1. Entonces, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y si la hipotenusa vale 1, el seno es el cateto opuesto. O sea, gráficamente esto sería el seno, y con el cateto adyacente pasaría lo mismo, sería el coseno. Esa era la ventaja del círculo trigonométrico. Entonces, fíjense, me piden el seno entre 0 y menos pi, o sea, girando para acá abajo, esto sería menos pi sobre 2, y esto sería menos pi, o sea, sería una vuelta para aquí abajo. El seno, que es el cateto opuesto, arranca en 0, o sea, para el ángulo 0, si me vengo para acá, el seno sería esto, si me vengo para acá sería el valor menos 1 aquí, y seguiría bajando, o sea, el seno sería esto, y sería 0 de vuelta acá, menos pi. O sea, para 0 y menos pi. Pero 0 no pertenece al dominio. O sea que tendría un cruce en x igual a menos pi. Veamos para el coseno. Coseno de x igual a 0. Ese sería el arco que tenga coseno x igual a 0. ¿Eso cuándo se va a dar? Lo tengo que analizar entre 0 y pi, o sea, la curva para aquí arriba. La curva para aquí arriba. Entre 0 y pi. Entonces el coseno es el adyacente que arranca acá en 1. Y se va achicando. Y se va a hacer 0 aquí. Se va achicando, achicando. Que si yo me voy aquí arriba, esto es el coseno. Y cuando llegue a pi sobre 2, ahí tengo la opción. Y cuando me venga para acá, el coseno va a ser esto de abajo hasta llegar a pi, que va a valer menos 1. Entonces, x igual a pi sobre 2 es el otro valor en el que se hace 0. Serían los cortes del eje X para esos intervalos de validez. Ahora tengo que buscar también dónde f de x intersecta al eje de la y, o sea, con x igual a 0. ¿X igual a 0 pertenece al dominio? No, justamente no. Entonces, x igual a 0 no pertenece al dominio de f de x, por lo tanto, no existe f de x intersectado con el eje de la y.
Y ahora dibujemos esto. Saben que esto va a fluctuar entre 1 y menos 1. Y que los valores que voy a tener aquí van a ser pi sobre 2 y pi, y menos pi sobre 2 y menos pi. En esta parte en inferior es la función seno. Que para este lado la función seno, que vemos acá, arranca en el valor 0 sin tomarlo, o sea, es vacío aquí, y cuando llega a pi sobre 2 vale menos 1. Y cuando llega a menos pi, acá vamos a decir que vale 0. O sea que hace así. Y la función coseno vale entre 0 y pi, que sería en este tramo. Hemos dicho que el coseno arranca valor 1, arranca acá, pero no lo toma. En pi sobre 2 hemos dicho que toma valor 0, acá. Y en pi, cuando llega aquí, de este lado, el coseno toma valor menos 1. O sea que esto sería algo así. Toma el valor menos 1, pero no toma el valor 1, por lo menos en este tramo que estamos analizando. Por lo tanto, el rango de esta función va a ser menos 1 cerrado en 1, 1 abierto. Bien. Estudien las formas, estudien por aparte la función seno, coseno, que les guste y repasen esto del círculo trigonométrico, que yo lo doy por cosas sabidas, ya sea de la secundaria, del cursillo.
porque es fundamental a la hora del armado y a la hora del entendimiento de estas funciones, ¿sí? Sí, profe. Bueno, yo los veo la semana que viene en el mismo horario, si seguimos con el práctico funciones. Vamos a tener varias semanitas viendo funciones.